Vamos a leer justamente entrando a esta religión práctica. En la palabra de Dios dice la sabiduría que viene de Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note, hermano, que la palabra pruebas, aquí utilizada, en el griego es la palabra peirasmos, que ahora vamos a ver todo lo que involucra, porque es una palabra muy compleja y muy completa en sí misma. Dice, sabiendo que la prueba, y aquí esta otra palabra prueba, recuerda que yo le dije que en griego había mucha riqueza en cuanto a palabras. Bueno, aquí en el versículo 3, la palabra que aparece como prueba no es la misma que está en el versículo 2, no es peirasmos, es doquimazo, que tiene otro significado. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos hasta ahí, vamos a desmembrar este pedacito. Fíjese cuando dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra pruebas, habíamos dicho que en griego es peirasmos. Fíjese que peirasmos está abarcando todo, como dijéramos, si fuera un paquete donde hay muchas cosas dentro de ese paquete. Por ejemplo, ¿qué hay dentro de ese paquete? La prueba misma que Dios pone, pero también la persecución de los enemigos, la persecución de Satanás. Todo ese complemento, la persecución del mundo también, todo ese complemento, usted va a ver que es lo que va a abarcar el peirasmos del griego. Entonces, esas pruebas, porque fíjese que encima dice diversas pruebas, no me está hablando que hay una sola clase de prueba, me está hablando de una diversidad. Entonces justamente es un paquete donde va a estar las pruebas que Dios pone para justamente, vamos a ver justamente el resultado final, pero también, hermano, las persecuciones. Por eso usted va a ver en su cartilla, dice las pruebas de la vida cristiana, son las que vienen por ser cristianos, o sea, de parte de Dios para trabajar nuestro crecimiento, y en la vida cristiana, que son pruebas que vienen simplemente porque somos cristianos. La persecución, la confrontación con los enemigos, la persecución de Satanás, ¿sí? Todo ese paquete, hermanos. Y cuando dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba, y yo había dicho que la palabra es doquimazo, este doquimazo sería, la traducción correcta sería para que salgamos aprobados. Entonces quiere decir que sabiendo que vamos a, para salir aprobados, para que nuestra fe sea para salir aprobados de vuestra fe y que produzca paciencia. Entonces, la prueba de arriba me está describiendo justamente la naturaleza de la prueba. Y en el versículo 3, cuando dice prueba, me está hablando ya del propósito o del resultado, más que del propósito, del resultado, salir aprobado. Entonces en el 3, ese doquimazo es salir aprobado. ¿Qué va a pasar cuando salimos aprobados? Va a producir en nosotros paciencia. Esta paciencia es la palabra griego, usted ya seguramente la ha escuchado, hupomone. Ahora, la traducción correcta, en vez de paciencia, hupomone en griego es constancia. Es constancia. Entonces, parafraseando, podríamos entender esta paciencia como la constancia bajo el peso de circunstancias adversas.
quiere decir que es esa virtud, en el sentido bíblico, la paciencia no es la virtud que reprime los movimientos desordenados de la ira, sino la espera paciente del auxilio y del premio divino prometido a los atribulados. Pero esta constancia ha de ser perseverante hasta el fin, hasta llevar a cabo a feliz término su obra. Entonces, es decir, ¿vamos a ser probados? Sí. ¿Qué va a producir en nosotros? Constancia, perseverancia. Es uno de los resultados. No es como nosotros decimos, Señor, dame paciencia. No se trata de eso. Se trata de esa constancia para poder justamente perseverar en circunstancias adversas y muy adversas. Es poder permanecer. Y esto es importantísimo, hermanos, porque justamente es lo que muchas veces falta, es esa permanencia. Cuando en el camino del Señor y en tiempos actuales donde lo que se predica es venir a Cristo, que se te terminan los problemas, lo que necesitas es venir a la iglesia para que se terminen los problemas. Cuando la persona va a la iglesia se da cuenta que los problemas no se terminan. Entonces es esa constancia. Entonces, ¿qué hace la persona? Y se va. Es ser constantes, hermanos, ser constantes, perseverantes hasta alcanzar el objetivo final, que es la esperanza que nosotros tenemos de justamente alcanzar, abrazar a Cristo, la vida eterna, ¿sí? Entonces, dice, más tenga la paciencia su obra completa. Si usted va allí, en su material dice paciencia o perseverancia, eso es lo que la prueba produce. Ahora fíjese, hermano, esta prueba no son para disciplinarnos. No es que la prueba no es para disciplina. Aunque, si me deja decirle, la disciplina en el sentido bíblico, la palabra que se usa es corregir como a un niño. Fíjese, entonces cada vez que o toda vez que Dios nos está disciplinando, no nos está castigando, no nos está retando, sino que el sentido bíblico de la palabra disciplina es corregir como a un niño. Entonces, ¿qué va a hacer estas pruebas? Va a pulir nuestra vida y va a sacar todas las asperezas, va a hacer que cada vez realmente la imagen de Cristo sea reflejada por nuestra vida. Fíjese que dice, usted tiene varios versículos que seguramente ha leído, pero vamos a leer ahí en Hechos, capítulo 14, versículo 22, vamos a estar leyendo para reafirmar este concepto. Hechos 14, 22 dice así. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si nosotros leemos la Biblia, si somos lectores de la palabra de Dios, nunca la palabra de Dios nos promete que no nos va a pasar nada. Nunca nos promete que no vamos a tener tribulaciones, que no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener lucha. No nos promete eso, sino que nos promete que Dios va a estar ahí con nosotros. Fíjese que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Por qué? Porque estaban pasando por muchas tribulaciones.
¿Qué pasa cuando uno pasa por dificultades? Ahora, muchas tribulaciones, hermanos, estaban pasando. Y él que estaba confirmando, levantando el ánimo. Porque lo que se viene abajo, lo que decae es el ánimo. Y él estaba levantando el ánimo y exhortándoles a que no abandonaran la fe, a que permanecieran en la fe, porque era necesario que esas tribulaciones tuviesen que suceder en la vida de ellos. Entonces, fíjese que ahora en el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que todo este proceso permitido por Dios, todo está permitido por Dios, está justamente en la voluntad de Dios, es para poner en nuestra vida lo que podría estar faltando o lo que está en falta, sea que nos perfeccionan. Ahora, esta palabra, seáis perfectos, del griego teleios, refleja el concepto bíblico de madurez, definido como una correcta relación con Dios que lleva fruto en un sincero esfuerzo por amarlo de todo corazón, con devoción, obediencia y sin tacha. O sea que está hablando, hermanos, de una madurez cabal. Eso es lo que produce todas estas pruebas en la vida de un creyente. Va a agregar aquello que está faltando. ¿Para qué? Para que cada vez seamos más maduros, estemos crecidos en la obra del Señor y en la relación con nuestro Dios. Vamos a llevar, dice, una correcta relación y vamos a llevar frutos de devoción, obediencia, ¿sí? Y santidad. En el versículo 5 vemos que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Fíjense, hermanos, que la sabiduría, la fuente misma, tiene en su nota de la sabiduría, es Dios. Ahora, el medio para obtener esa sabiduría es la fe y la garantía de que vamos a recibir, porque fíjese que dice, la palabra de Dios es verdad. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría. Ahora, ¿sabiduría para qué, hermanos? Porque tenemos que analizarlo en el contexto que está hablando Santiago. Está hablando de pruebas. Está hablando de que van a venir pruebas, diversas pruebas. Entonces, sabiduría para poder, hermanos, reaccionar de forma correcta frente a la situación que estamos pasando. O sabiduría para poder discernir el origen de esa prueba. El origen y el propósito de esa prueba. Para saber cómo manejarnos. Está hablando de una sabiduría en un contexto de prueba. Entonces, fíjese que la garantía que vamos a recibir esa sabiduría, si la pedimos a Dios, es la liberalidad de Dios. Liberalidad es la cualidad de la persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Y justamente eso hace Dios. Dios nos da sabiduría porque es una cualidad de Él ayudar o dar lo que es de Él sin esperar nada a cambio. Fíjese que sabiduría no es nada más que el conocimiento intelectual que podamos obtener sobre algo, sino que es la capacidad espiritual para considerar y evaluar la vida y la conducta desde el punto de vista de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 2. Sabiduría no es solo conocimiento, sino la aplicación de este conocimiento. Comprende el tomar decisiones correctas y el hacer lo debido de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra y con la dirección del Espíritu Santo. Se puede recibir sabiduría al acercarse a Dios y pedirla
con fe, como estamos leyendo justamente en la cartilla. Para meditar, usted tiene ahí, dice, el efecto pleno de la paciencia es producir en el creyente un desarrollo completo y una madurez cabal. Hermanos, no podemos toda la vida seguir siendo bebés espirituales. Hay que crecer. Y obviamente hay una palabra que está involucrada con el crecimiento y es el sufrimiento. Nuestro cuerpo natural, este cuerpo humano, a medida que va creciendo, sentimos dolor. Decíamos cuando éramos niños, pegó el estirón y entonces le dolían las articulaciones, le dolían las rodillitas, porque estaba en un proceso de crecimiento. Ahora, sí o sí tenemos que pasar, es decir, así como el cuerpo natural crece naturalmente, espiritualmente tenemos que crecer. No podemos quedar en bonsáis espirituales o en niños espirituales siempre del mismo tamaño. Ahora, estas pruebas es el proceso para ese crecimiento, Es importantísimo que podamos entender, porque el mensaje de hoy es pare de sufrir. Y nosotros, si usted ha leído cada cita bíblica, vamos a ver que es necesario que esto acontezca. Acuérdense, hermanos, que en el paquete de peirasmos iba la prueba propiamente que viene de Dios, la persecución del mundo, la persecución de Satanás, todo ese paquete, ese combo completo es para nuestro crecimiento. Usted va a ver que hay diferentes pruebas y lo podemos ver desde el versículo 5 al 27. Y entonces del 5 al 8 la cartilla va a calificar como la prueba de la fe. ¿Hay base para pedirle a Dios algo? Efectivamente hay bases y condiciones. Las bases, si usted ha leído cada uno de esos versículos, va a ver que en Mateo 21-22 me está hablando de fe. Si pido con fe, si puedo creer. En Marcos también está hablando de fe y de creer. Allí en Juan está hablando en capítulo 14, versículo 13. Y también, hermanos, hay una cita que ahí no está, si usted la quiere agregar, Juan capítulo 15, versículos 7 al 14, me está hablando de pedir en el nombre de Jesús, está hablando de permanecer en Cristo, está hablando de que la palabra debe permanecer en nosotros y está hablando de permanecer en el amor de Cristo. Esas son las bases. Dice, si pedimos con fe, no dudando nada. ¿Qué quiere decir, hermanos? La duda destruye la eficacia de la oración. Y aquí la enseñanza de Santiago es similar a la de Jesús en Mateo 21-21. Para Santiago, la fe no es algo pasiva, sino que tiene que ejercitarse con hechos concretos, con confianza. La característica de la duda es que afirma y niega a la vez. El que duda acepta las promesas de Dios, pero a la vez está convencido que no se cumplirán. Quien actúa así no puede recibir nada de Dios porque no tiene constancia en sus caminos. ¿Cuántas veces escuchamos decir, yo sé que Dios bendice, pero ¿qué me va a bendecir justo a mí? Yo sé que Dios puede sanar, pero ¿qué se va a fijar justo en mí si está tan ocupado? ¿Cuántas veces expresiones como esas? O de lo contrario, hermanos, muchas veces encontramos creyentes que son un monumento a la fe para con los demás, pero que no tiene fe para sí mismo. Por ejemplo, aconsejan a los demás que Dios puede cambiarles la situación, que Dios le va a dar la salida, que Dios puede obrar en sus vidas, pero a la hora que tienen que aplicarlo personalmente, no tienen justamente
esa misma, podríamos decir, fe para su vida personal. Dudar, hermano, destruye la eficacia de la oración. Por eso está hablando en el versículo 6, dice, no dudando nada, pero nada. No hay un lugar para la duda, hermano. No tiene que haber ningún mínimo lugar para la duda. Porque el que duda, y ahí está hablando de un símil, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, hermano, es inconstante. Depende la circunstancia, depende la voz que escuche, va a tomar una posición. Hoy una cosa, mañana otra. Entonces, las condiciones para pedirle a Dios, ya vimos las bases, las condiciones, si usted lee cada uno de esos versículos, creer en Él, vimos algunos ya, permanecer en Él, permanecer sus palabras en nosotros. Fíjese, hermanos, que no está hablando de que nosotros tenemos que permanecer en su palabra, sino que su palabra tiene que permanecer en nosotros. Quiere decir que tenemos que ser llenos de su palabra. Tiene que haber una permanencia, no una visitación, no cuando yo quiero, no cuando a mí me conviene, sino una permanencia de la palabra de Dios en nosotros. Quiere decir que nos movemos de acuerdo a la palabra de Dios, actuamos de acuerdo a la palabra de Dios. Guardar sus mandamientos, permanecer en su amor, hacer lo que Él manda, y la relación en el hogar imprescindible. Si vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces, hermanos, cuando las cosas en el hogar, la relación en el hogar no están dadas según lo establecido por Dios en su palabra, esto es tropiezo para que la oración realmente no sea contestada. Hay muchas cosas más, pero bueno, con esto obviamente basta como muestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay bases, la fe y el creer, pero también hay condiciones. Porque muchas veces nosotros ponemos toda la mirada en las bases. Señor, tú tienes que cumplirlo. Pero ¿y las condiciones? La letra chica del contrato, la condición, creer en Él, permanecer en Él, obediencia, hacer lo que Él manda, ser llenos de su palabra. ¿Cuál es el resultado? Vemos firmeza. Dice allí, no piense pues quien dude vaya a recibir algo del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjese que ¿qué va a producir? Justamente el resultado es firmeza. ¿Firmeza en qué, hermano? En las decisiones. Firmeza en el servicio, firmeza en la fe. Muchas veces nos cuesta ser firmes aún en las decisiones y ni le cuento en el servicio. Y en la fe siempre va a estar esa firmeza condicionada a mi situación y no debe ser así. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, si te portás mal, te va a pasar esto. Y cuando llegamos a la casa ya no somos firmes con lo que hemos dicho. Ya no cumplimos con lo que hemos dicho. Muchas veces prometemos cosas a nuestros hijos y no tenemos firmeza después en la palabra dada y no cumplimos. En el servicio. ¿Cuántas veces, hermano, prometemos? No somos firmes en lo que decimos, en nuestras decisiones. Prometemos una visita que nunca hacemos, prometemos una llamada de teléfono que nunca realizamos. ¿Cuántas veces, cuántas oraciones prometidas? Oraciones que nunca realizamos. Cuando viene muchas veces un misionero y el misionero dice, yo no pido recursos económicos, pido oración. Y nos deja esa tarjetita para que estemos orando. Y pasado el tiempo,
vuelve el misionero y dice, yo les agradezco por las oraciones. Y nos damos cuenta, hermanos, que no habíamos orado. Firmeza en nuestras decisiones, en nuestro servicio, en nuestra fe. Usted va a ver en el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Fíjese, hermano, que está hablando aquí de la prueba de la humildad. ¿Por qué humildad? Usted tiene varios versículos allí para leer. Yo les voy a estar dando algunos más, si usted quiere tomar nota, para enriquecer este texto. En Mateo capítulo 16, versículo 27, Romanos capítulo 2, versículo 6, muchos del Antiguo Testamento, Job capítulo 34, versículo 11, Jeremías capítulo 17, versículo 10. ¿Por qué la humildad? Si vamos ahí mismo, cerquita, a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y 6, vamos a ver que dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es la humildad entonces? Si vamos allí a Filipenses capítulo 2, versículo 3, vamos a poder justamente entender la humildad. Ser humilde significa estar consciente de las debilidades humanas y listo a dar el crédito a Dios y a los demás por los logros personales. Lo opuesto a la humildad justamente es el orgullo. Lo opuesto a la humildad. Si vamos aquí en Filipenses, ya lo estoy encontrando. Fíjese que Filipenses 2.3 va a decir, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sea una total dependencia, hermano, de Dios y de los demás. Y nosotros allí siendo conscientes de que necesitamos, que tenemos debilidades humanas y que necesitamos. En otras palabras, humildad me está hablando de dependencia de Dios. Yo tengo que depender de Dios porque sé que con Él voy a poder, soy consciente de mis debilidades. Fíjese que si nosotros leemos del 9 al 12, podemos ver que se describen diversas reacciones ante las pruebas. Según lo vio Santiago, el Evangelio trae a cada uno lo que necesita. El Evangelio trae la bendición que cada uno necesita. Fíjese que está hablando justamente de los ricos. Dice, se me fue Santiago, me quedé en Filipenses, vuelvo a Santiago, está diciendo, en el capítulo, al final dice, el hermano que es de humilde condición, está hablando lo que el Evangelio hace en aquel hermano que es de humilde condición. ¿Qué hace? Trae un nuevo sentido de su propia valía o de su propio valor. Fíjese que este hermano de humilde condición
aprende que Él importa en la iglesia. En la iglesia justamente se borran las dignidades sociales del mundo y ninguno importa más que otro. O por lo menos debería ser así, ¿no? En la iglesia no hay clases sociales, no hay diferencias sociales, somos todos iguales. Aprende que Él también importa en el mundo. El Evangelio enseña que todos tienen una tarea que realizar en el mundo. Cada uno le es útil a Dios y aunque esté confinado en el lecho del dolor, el poder de su oración puede seguir actuando en el mundo de la gente. Es decir, hermano, que da un nuevo sentido de valor a esa persona. Aprende que le importa a Dios. No llaméis indigno a ninguno por quien Cristo murió. Para Dios no hay indigno. Entonces, ese pobre aprende que importa en la iglesia, aprende que importa en el mundo porque tiene un propósito y que le importa a Dios porque Cristo murió por él. Pero también al rico el Evangelio le trae un nuevo sentido de autodesprecio. El gran peligro de la riqueza es que tiende a darle a la persona un falso sentido de seguridad. Santiago traza un cuadro pictórico que sería muy familiar en Palestina. En los descampados, si hay un chubasco alguna vez, brotan las delgadas hojas de la hierba verde, pero el ardor del sol la quema en un solo día como si no hubiera existido. El viento que sopla del este, llamado el viento solano, es el cauzón, ese nombre, ese viento solano o cauzón. El viento abrasador del sudeste, el simún, venía derecho del desierto y se lanzaba sobre Palestina como una bocanada que sale de un horno ardiendo. En una hora quemaba la vegetación como si fuera un papel. Esa es la descripción de lo que sucede con una vida que depende de la riqueza. El sabio es el que pone su confianza en lo que no se puede perder. Santiago exhorta al rico a que deje de confiar en lo que puede atesorar por su propio esfuerzo, a que reconozca su humana indefensión y ponga su confianza humildemente en Dios, que es el único que no cambia y es para siempre. Hermanos, así que vamos a terminar la clase de hoy pidiéndole al Señor que nos guíe, que realmente reafirme cada concepto que podamos entender, que ilumine nuestro entendimiento. Y como tarea, hermanos, para que usted pueda confirmar su asistencia a clase, yo le voy a estar pidiendo que él haga un trabajo cortito, 2 o 3 renglones, de cuál es el origen de la tentación, cuál es el origen de la tentación a diferencia de lo que es la prueba, ¿sí? Eso para tomar asistencia. Que Dios me los bendiga y nos encontramos mañana.